gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber venido esta noche de tráfico tan complicado en la Ciudad de México. Es un honor, gracias, es un gran honor que nos acompañen en el arranque, en la lectura, mejor dicho, de este libro que va a correr y que queremos que haga eso, para que diga muchísimos lectores. Yo soy Juan Carlos Ortega Prado, soy editor de Penguin Random House, el editor de Debate y de Grijalvo, y por tanto editor de este libro. Que me ha llegado muy profundamente, que me ha motivado enormidades y que me ha recordado por qué hago libros. Hace exactamente 2800 años, o mejor dicho, hace 2801 años, arrancó este libro, aunque no lo parezca. Hace justamente 2801 años arrancó la primera Olimpiada. Olympiakoi Agonei, si lo quieren decir en griego. Y en ese momento arrancó un sueño humanizante, un sueño civilizatorio, del que este libro es solo, pues, la más reciente de sus muestras. Hace 2800 años arrancó un encuentro entre seres humanos, un encuentro deportivo, que venía a buscar una solución, a proponer otro modo de que los hombres se enfrentaran, que no fuera la guerra. Por eso digo que fue profundamente civilizatorio y humanizante. Y a la hora de leer este libro, desde el primer momento en que me lo propusiste, Jorge, te bendigo, ese momento naturalmente, pues empiezan a generarse todas estas ideas, empieza uno a darse cuenta lo que tiene en las manos, lo que ustedes ya han leído o tendrán en las manos y leerán, que es una obra que se inscribe en un largo proceso, en un largo viaje de buscar lo mejor de nosotros mismos, deportivamente, pero no solo. Como les digo, el sueño olímpico surgió como una opción ante la guerra, un modo de pacificarnos un ratito. Y este libro también se presenta como un modo de hacernos más humanos, de crecer como humanos. No es solo un libro sobre deporte, es mucho más, porque el deporte siempre ha sido mucho más que solo ejercitarse. Es un libro que nos abre las puertas a nosotros mismos, que nos permite crecernos y hacer crecer, que nos permite conseguir nuestras propias, individuales, únicas metas. Sin más pues, me encantaría empezar agradeciéndote, Jorge, por proponerme este libro. Seguir agradeciéndote a ti, Juan, por lo que has hecho por México, por lo que has hecho con este libro y por lo que seguirás haciendo en todos los lectores. Y agradecerte a ti, Andrea, tu presencia brillante para compartir en esta mesa y compartir con nosotros los deportistas, los runners, los seres humanos, aquellas vías que en este libro nos enseñarán un poquito, tal vez, de cómo hacerle para acercarnos a la mejor versión de nosotros mismos. Frase, por cierto, también de griego. Muchísimas gracias, Andrea, y sin más, te doy la palabra. Les comento nada más que tendremos una conversación de alrededor de 1 hora, tras de la cual habrá firma de libros. Para la firma de libros, cada uno de ustedes tiene una pequeña tarjetita que le dieron a la entrada, entonces nos iremos formando en ese orden. Yo iré diciendo, se forman por favor del 1 al 10, se forman por favor del 11 al 20, etc. Y creo que así se podrá hacer más rápido. Habrá oportunidad de tomarse fotos también. Entre las firmas y el fin de la tertulia, también habrá chance de preguntar, ¿no? De conversar ahí un poco. Yo iba a tener un relampague, tenemos que haber desocupado este lugar, eso sí, a las 9:30, entonces pues creo que con esto ya podemos arrancar. Muchísimas gracias y muy bienvenidos. Porque me voy a poner de pie, porque no me sé estar quieta y porque quiero ver las caras de los que están hasta atrás. ¿Han ido a algún concierto donde siempre hay un telonero y antes de la banda principal aparece alguien que nadie conoce? Esa soy yo. Pero no les voy a quitar mucho tiempo, no voy a cantar, no es mi fuerte. Mi fuerte es ser un puente entre todo lo que ustedes tienen en la cabeza y lo que les llegó a la mente leyendo Sueño Olímpico y contra nuestros protagonistas y nuestro creador de Sueño Olímpico. Quiero arrancar primero y antes que nada dando los agradecimientos a quienes hacen posible este espacio y que hoy estemos reunidos aquí, por supuesto a El Sótano, a Penguin Random House, a Grijalvo, Reinvención, Promotora Juan Luis Barrios, a Compact Software Contable,
a Garmin y a Electrolit. Sin ellos, nosotros no estaríamos aquí reunidos platicando de algo que me parece sumamente vital y que ya lo decía Juan Carlos, de los sueños. Pero antes de hablar de ello, ustedes seguramente han escuchado las estadísticas de cuántos libros lee el mexicano al año. ¿Alguien se las sabe? 3.4, según el censo de 2023. ¿Cuántos llevan este año? Nos quedan 4 meses. Si le echamos ganas, si leemos uno al mes, ya la salvamos. Al menos el grupito que estamos aquí ya podremos haber levantado la mano y decir, leí más de 3.4. ¿Quién ya leyó Sueño Olímpico? Eso. Va la segunda pregunta para valientes. ¿Quién de los que ya leyeron Sueño Olímpico quiere compartirme en un minuto su experiencia leyéndolo? Leyendo Sueño Olímpico lleva risas, llanto y mucha imaginación. Me encantó y la verdad te hace volar y pasar de época en época y ver a mi papá desde dentro. Entonces, súper padre y lo amé. Gracias, qué bonito que hayas podido leerlo. Me encantó 2 palabras que nos dijo, risa y llanto. Yo las llevo tatuadas. Estudié actuación, artes escénicas. Me encantaría vivir de correr como Juan Luis, pero no lo he logrado. De la actuación, ahí la llevo. Risa y llanto. ¿Alguien más le provocó lo mismo o alguien más viajó hasta el Estadio Olímpico en Beijing? ¿Alguien más sintió cosas que otro libro? Allá tenemos una mano levantada que nos quiere compartir su experiencia. Todavía no se termina el cumpleaños de Solamente quiero decir que se menciona la piel en algunas partes. Igual, risa y ya. Y eso significa que estamos vivos, pero que a veces no nos gusta reír o llorar enfrente de alguien. ¿Y saben quién hizo eso? Juan Luis, enfrente de Jorge. Y no es nada fácil. No los voy a aburrir tanto después de las estadísticas de 3.4 libros leídos por los mexicanos. Les tengo otra cifra. ¿Ustedes saben qué porcentaje de la población mundial va a participar en unos Juegos Olímpicos? 0.000017. Una persona entre cada 500,000, si bien nos va. En países donde se apoya el deporte, en países donde te impulsan a practicar deporte, te aplauden, te apoyan y no te quitan vuelos para ir a Juegos Olímpicos. Pero de eso no les voy a hablar yo porque yo no he ido a Juegos Olímpicos. Hay una estadística que todos los que estamos aquí sí compartimos. No les voy a preguntar cuántos libros han leído ni cuándo van a ir a Juegos Olímpicos. Hay una estadística que yo sí comparto con Juan Luis. Todos los que estamos aquí soñamos. ¿O alguien no? De diferente manera o en diferente rango. Termino mi participación contándoles cómo llegó Sueño Olímpico a mí. Conocí a Jorge gracias a Maratones del Infierno y cuando me invitó a este proyecto de Sueño Olímpico, yo estaba a punto de emprender un sueño también. Hace unos meses me fui a recorrer el Camino de Santiago, tratando de encontrar misión en la vida y a dónde va mi rumbo y caminar 115 kilómetros a ver qué respuestas me daba la vida. Y resulta que antes de tomar ese avión, Jorge me mandó la primera parte de Sueño Olímpico. De hecho le dije, es que tomo un vuelo hoy. Me mandó el libro, terminé de leer la primera parte del libro antes de despegar. Me subí al avión, llegué a España y yo, por supuesto que estaba pensando en completar mi Camino de Santiago, pero también pensaba, necesito terminar de leer este libro. Quiero saber qué pasó, aunque ya sé qué pasó, quiero conocer los detalles, pero no se los voy a contar yo. Para hablar más de sueños, para hablar de la risa, del llanto, de la piel que se eriza y de esos momentos, quiero dar la bienvenida a este evento a nuestro protagonista, Juan Luis Vargas. No, creo que está muy bien. Muchísimas gracias por tus palabras, Yaya. Jorge, gracias por todo lo que has trabajado por este libro, por estar aquí presente, acompañándome, pues, siendo pues, prácticamente
no solamente el coautor, sino ese impulso para que esta historia pueda llegar a todos ustedes. Y qué decir de esta gran cantidad de personas que, al ser la segunda presentación aquí en Ciudad de México, creo que cada vez me da más miedo y siento más nervios de ver que lo que escribimos o lo que se recopiló para Sueño Olímpico está en manos y en más manos de personas que quieren saber qué fue de esa historia. Y lo digo con esa necesidad de expresarlo porque pues a veces es fácil contar una historia o una anécdota o por separado. Ya cuando lo que fue ese ir y venir en los años donde yo comencé a pensar en el atletismo de una manera mucho más concreta, nunca imaginé que pudiera ser de interés para alguien más. O sea, era algo que yo hacía por curiosidad, por deseo, por inquietud, porque el deporte estuvo presente en casa, pero jamás pensé que lo que yo trabajé durante años de infancia o parte de mi juventud pudiera impactarle a alguien o pudiera generarle algún interés. Y es una gran responsabilidad, no se trata de ir y competir y representar a un país, creo que ya lo hice y lo hice durante muchos años, lo disfruté, pero ahora creo que es una responsabilidad todavía mayor porque no se trata de yo hacer algo, sino se trata de lo que ustedes van a poder tener en ese libro, interpretarlo. Y el mensaje que yo quiero darles es válido soñar, es importante, de hecho, soñar, tener siempre un objetivo, una meta, un camino trazado hacia donde quieres ir, pero es muchísimo más importante el reconocer qué es lo que tienes que hacer para llegar ahí. La disciplina, la constancia, los sacrificios, reunirte con el equipo adecuado, valorar a tus padres, valorar a tu familia y darte cuenta que creo que hay palabras que uno no necesariamente conoce a fondo o no le da la importancia, y hoy pues, cada vez lo hago con más necesidad. Durante muchos años yo escuché la palabra ciclo olímpico y decía, ¿qué es un ciclo? O sea, no lo reflexionaba. Ya es porque es cada 4 años, no, yo creo que el ciclo es porque tiene un significado todavía mucho más poderoso. Das una vuelta cumpliendo ciertos objetivos y vuelves a caer en un punto en el que te tienes que reinventar y tienes que seguir adelante, y entonces el ciclo de tu vida se va enriqueciendo haciendo cosas nuevas, haciendo cosas que te atrevas a salir de tu zona de confort. Y para mí Sueño Olímpico representa eso, o sea, se llegó en un momento clave. Alguien me preguntaba cómo me animé a hacer esto, y ya vamos a poder conversar. Y fue, creo que en una etapa en la que muchos no supimos cómo seguir adelante con nuestros planes, que fue precisamente pandemia. Llegó, nos modificó la vida a todos, nos cambió por completo el ritmo de lo que veníamos trabajando y de lo que yo estaba acostumbrado a hacer, que era salir, correr, hacer una rutina deportiva, poner un objetivo en el calendario, de repente desaparece. Y creo que la necesidad de decir, ¿y ahora qué puedo hacer? Pensé en poder elaborar un libro. No tenía ni la menor idea de cómo hacer un libro. Mis clases en la secundaria y en la preparatoria, pues nunca o sea, te daban ahí como los puntos de lo que debe haber, ¿no? Y dice un prólogo, el lomo del libro, la pasta, la contraportada, pero en realidad es muchísimo más complicado que eso. Y dentro de toda la inexperiencia y la imprudencia que me ha caracterizado al ser una persona que quiere las cosas muy rápidas y las quiere siempre como... Yo pensé que era cuestión de ponerse a escribir, una revisión y que se haga la impresión. Conocí a Jorge, no creo que sea por casualidad, yo creo que hay causas, y la causa fue que justamente en este libro de Maratones del Infierno, Jorge pues tiene una manera muy peculiar de escribir y me atrapó. Fue un regalo de mi esposa, y en este libro hace una mención, o hace menciones respecto a mí, y me vi en la necesidad de agradecerle porque me gustó lo que dijo, y si no lo hubiera usado también lo hubiera agradecido, porque tenemos un amigo en común, él me pasa su número, Jorge viviendo en Guadalajara, yo en Toluca,
Y básicamente fue el primer contacto. Ya cuando conozco a Jorge, te digo, tengo esta inquietud de hacer un libro, y claro que pues a lo mejor Jorge en ese momento no tenía claro qué era lo que yo quería transmitir, porque ni yo sabía qué era lo que quería contar, si quería contar una estrategia para correr una carrera, si quería contar una bitácora de cómo habían sido los entrenamientos, o de cómo había sido, cómo llegué a mi primer patrocinador y cómo fue que encontré la manera de subsistir en el deporte cuando es una condicionante prácticamente de poco apoyo en un país como México. Entonces, yo tampoco sabía qué era lo que quería contar, pero hicimos una muy buena mancuerna y Jorge me dio la oportunidad de trabajar en conjunto con él, y salió después de 2 años y medio una obra que en más de 250 páginas quedan escritas anécdotas, historias que van tal cual con la veracidad y con la crueldad o con la sin maquillaje como ocurrieron. Aquí hay gente de ustedes que fueron testigos de esas épocas, entre 1992 hasta el 2008, algunos por separado, otros en conjunto, y no me dejarán mentir de lo que está escrito ahí. Y quise ser muy honesto con Jorge. Todas esas transcripciones que se hicieron fueron llevadas de la mano. Lo hizo de tan gran trabajo que yo me espanté. Dije, no, esto no puede ser así, porque pues hay gente que me conoce serio, hay otros que me conocen muy alejado de eso. Por acá no son testigos de ello, y dije, pues va a cambiar lo que yo he hecho durante tantos años, y no por una pose ni por querer actuar, sino porque la vida te va transformando, o te va ayudando a cambiar, o te va colocando. Entonces, de Juan Luis Barrios, que es el día de hoy, o que soy el día de hoy, a lo que fue en el libro, pues cambia mucho. O sea, hay una evolución, hay un cambio, y todos hemos cambiado en estos años, o sea, no somos los mismos. Y qué bueno, porque de haber sido así, pues no hubiera valido la pena el viaje, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, creo que todos hemos tratado de evolucionar y de mejorar. Y bueno, pues yo al ver ya el libro, tengo que confesarlo, como se los dije en un inicio, sí me sentía muy nervioso, pero poco a poco el testimonio de lo que me han dicho quienes ya lo leyeron, quienes incluso ya tomaron parte de las palabras que están escritas ahí para una competencia, para aventarse a hacer un emprendimiento, para decir, sabes que yo también tenía temor de tomar una decisión y ahora lo estoy haciendo, creo que me está llenando de confianza, y digo, qué bueno, o sea, qué bueno, porque al final de eso se trataba de que entendieran que yo tomé una decisión que fue dedicarle una vida al correr, pero fue por deseo propio, y yo no sabía si iba a conseguir o no el objetivo final, pero disfruté tanto de ese proceso que hasta el día de hoy me aferro a que tomé la mejor decisión. Y bueno, pues Jorge pues les podrá contar cómo fue el armado. Lo único que yo quiero decirles es, no pude o no entraron en esas páginas muchas otras cosas que también son importantes, no las quisimos omitir, simplemente creo que se eligieron lo que pensamos que era de mayor peso. Y no es un libro para motivarte a correr, yo creo que es un libro para motivarte a vivir con voluntad, con deseos, y no porque yo lo haga de la mejor forma, sino porque simplemente he disfrutado de los errores y he disfrutado de los aciertos. Creo que quitarte ese peso de encima te ayuda a disfrutar de lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, y que si no lo aprovechamos, pues prácticamente estamos desperdiciando lo único que tenemos, que es la vida. Y así como Juan nos comparte lo que para él significaba y cómo vivió el ciclo olímpico, escribir un libro también puede ser un ciclo. Desde que entra en la cabecita esa idea, desde que sabes qué quieres contar, desde que encuentras al protagonista, desde que te sientas a escribir, a teclear, o grabas o haces entrevistas, pero ese ciclo se los va a contar la mente maestra, los dedos escritores, de quien orquestó todas las risas, los llantos, los pensamientos de Juan Luis, Jorge Cuevas. Gracias, Juan Luis.
todos por estar aquí, qué chido. Déjenles digo yo más o menos cómo lo interpreto, tengo mucho que contarles. Este año cumplo 25 años de que me publicaron mi primer libro. Había cumplido pues, 23 cuando Juan Luis, ahorita van a ver la historia, pero yo tuve la sensación de que me tardé 25 años de aprender cosas para tener la oportunidad de escribir la historia de uno de mis héroes, de alguien a quien yo admiro y hoy tengo la suerte de ser su amigo también, o de poderlo decir así. De hecho, les voy a compartir que en la historia que ahorita verán, yo estaba a 75% de un libro que estaba haciendo, y cuando pasa esta historia que les voy a compartir, le dije a Juan Luis, a la chingada con el libro que estaba haciendo. Ya ven que dicen que en el viaje del héroe que normalmente uno se niega al llamado, no, yo inmediatamente dije, vámonos, y porque no sé si les ha tocado cuando dicen, este es mi lugar, como que sabes que habías trabajado mucho para ello. Entonces ahorita para mí es un momento padrísimo. Evidentemente hubo, antes de que les cuente ese día de que dice Juan Luis que me habló, antes de eso déjenme decirles que me ha hecho correr el muchacho, pues no, porque me ha hecho correr en varios sentidos. Yo digo que estoy preparado para esto porque yo empecé a correr a los 36 años como amateur, bien picado, y dije, ¿cómo no corrí antes? Ya llevaba muchos años corriendo, y digo, si yo no hubiera sido, escribiendo, si yo no hubiera sido corredor amateur, no podría haber colaborado con Juan Luis porque no le hubiera podido entender a lo que él vivía en una pista, a toda la conversación que tiene uno, porque amateur o atleta elite mundial, al final el enemigo es todo el cotorreo que tiene uno aquí. Juan Luis, una cosa que yo descubrí entre sus cualidades es que sabe convencerse a sí mismo de las cosas. O sea, de hecho luego vi en neurociencia que el tema es la conversación que tienes contigo mismo, es la que hace la diferencia. Incluso en los 13 minutos y pico que dura una eliminatoria o un hit eliminatorio en los Juegos Olímpicos. Obviamente también me hizo correr, recuerdo una vez en Monterrey, porque ya era de, oye, vamos a platicar y vamos a platicar y vamos a platicar, y contamos 702 horas de trabajo en el libro. Entonces estábamos en el maratón de Monterrey y me dice, mañana vamos a trotar. Sí, Juan Luis, mañana vamos a trotar. Dije, no, madre. Y te veo ahí a 1 kilómetro de la entrada del TEC de Monterrey, y ahí estoy entrenando en la pista. Ah, ok. Dije, pero me voy a ir con él, pues a ver, si no me hagan la barredora, cabrón. Y ya bueno, hasta eso iba súper tranquilo. Primero Juan Luis, llegamos a la pista y dice, no, pues voy a hacer unos 4 o 5 kilómetros de calentamiento. Y me empezó a platicar que Tadeus, que Vélez Díaz, que los Panamericanos, y ya acabó su calentamiento y a mí me salió récord personal en 5 kilómetros. Y pues la neta le dije, oye Juan Luis, ¿podemos ir a desayunar para que me lo vuelvas a platicar? Que no le había entendido nada. Y realmente creo que fue un trabajo de equipo al final, porque era Juan Luis, su esposa, su familia, y un trabajo que yo les voy a leer unos pedacitos del libro en unos instantes más, porque fue un trabajo muy oral, de que era, oye, vamos leyendo este capítulo, y cómo lo sientes, y luego yo tengo a mí, que agradezco que estén aquí varios de mi grupo de lectores, con los que siempre comparto los libros antes, y era cómo sienten el ritmo, porque además, si es un libro de atletismo, el libro tiene que tener ritmo. El libro tiene que hacerte sentir que vas en esa velocidad, y lo que nos pasa a los corredores, que estamos mentando la madre un minuto y al siguiente estamos felices, y cuando cruzamos la meta explotamos de llanto. Y también Juan Luis me abrió las puertas de su casa y eso fue algo fantástico. Claro, cuando íbamos leyendo, Camila, que ahorita dio su testimonio, decía, ¿hiciste eso, papá? ¿No? Porque era algo padrísimo que viera eso, y que viera esa sonrisa maldita que tiene Juan Luis, que está descubriendo, porque hay varios Juan Luises, ¿no? Y eso no está mal, es como dice Pierce, mejor hombre completo que sano. Entonces, evidentemente, y ahorita lo van a ver en el video, cuando Juan Luis está en el cierre de una carrera, se le mete el chamuco. Tú ves en el cierre y ves cómo le cambia la mirada, y eso está bien, porque es donde canaliza esa situación. Déjenles cuento cómo fue esa historia, un rato. Estaba yo en la casa viendo un video de YouTube que ahorita les voy a mostrar. Mi hija es bailarina, y yo creo mucho en la combinación de las disciplinas, ¿no? Te estoy mostrando algunas imágenes de un video de atletismo de los Juegos Panamericanos del 2015, y quiero que veas cómo cierra Juan Luis. Y
no la perdíamos y demás. Así empezó todo para mí, esa es mi versión. Y les traje ese video para que lo vean, estaba en YouTube, lo he visto, así como he visto, he leído 14 veces El Padrino, por ejemplo, soy un poco obsesivo, pues lo veía varias veces y oye, y hay que repasar, y fíjate cómo iba atrás, y perdón, pero les voy a decir en español, y fíjate cómo al final se los abrocha a todos, y eso, lo que quiero que veas es cabeza, yo no conocía tanto, ¿va? Entonces, si puedes ayudarnos, bajar un poquito la luz. Quizá muchos han visto esto, 2015, final de los 5,000 metros, solo les pongo el último minuto, pero estábamos viendo todo. Si tiene poquito volumen, mejor. Si no, ni modo. Ándele, excelente. Esto que les voy a compartir no he hallado cómo ejemplificarlo, cómo dimensionarlo, así como dimensionar la carrera de Juan Luis a veces es complicado, en este caso dimensionar esa situación, pues es, solo me acuerdo de una vez que perdí por tonto 4,000 euros en un taxi, y, o sea, por tonto porque me habían clonado la tarjeta, entonces traía yo todo mi dinero en efectivo para que no me lo robaran y lo olvidé en el taxi. Y al siguiente día, en una ciudad tan grande como París, donde dicen que todo se roba, me encontré al taxista y el dinero estaba abajo del asiento donde yo lo había puesto. Entonces sí fue de esas cosas que dices, esas no las escribes porque son como inverosímiles, ¿no? Entonces, así de inverosímil es que estaba yo con mi hija viendo este video, lo estábamos platicando y me llega un mensaje de WhatsApp. Hola Jorge Cuevas, buenas tardes, soy Juan Luis Barrios, recuerdo bien porque así te escriben. Acabo de leer tu libro Maratones del Infierno, me lo regaló mi esposa y te quería agradecer y todo. Y yo dije, es el pinche Lara. Lara es un amigo que tenemos en común, que sabía que yo admiraba a Barrios y que es bien llevado, y yo también soy llevado, entonces dije, seguramente es una broma. Ya le empecé a preguntar más cosas, ¿no? Me dice, voy a Guadalajara, voy a ir al maratón o al medio maratón, iba más como invitado de Electrolit y de la organización. Nos reunimos, empezamos a platicar y justo ahí también, pues no sé si fueron 3, 4 charlas, Juan Luis, ni sé cuántas fueron, cuando me decía, oye, ¿cómo escribo un libro? Y yo le daba mis tips y él dice a la fecha que yo le daba muy malos tips. Era como si yo le preguntara, oye Juan Luis, ¿cómo corro los 5,000 a tu ritmo? Y pues échale ganas. Eso dice, yo digo que sí le daba tips de corazón, pero él no nos pondremos de acuerdo. Y ya un día en el Café Madrid de Guadalajara, estando con nuestras esposas, curiosamente, ahí salió, hagamos este proyecto juntos. Me presionaba Juan Luis porque me decía, ¿estará en un mes? Y decía, pues yo no hago los 5 kilómetros en 13 piquito, ¿no? De hecho, a mí una de mis, por ejemplo, un libro que me encanta, que es El corazón helado de Elena Grandes, leí alguna vez que se tardó 5 años en hacerlo. Yo andaba en esas ideas porque les digo, esto tiene que tener como un trabajo y tiene que ser un libro innovador en la manera de narrarlo, y yo no le hallaba cómo. No le hallaba cómo porque de alguna manera, así como cuando dice Juan Luis que él se pone la camisa de México y es un peso, pues para mí acompañar a Juan Luis a narrar esto era un peso. Y lo escribía y no me salía la voz,
y no hallaba cómo, y lo tenía en tercera persona para ser muy técnico y en pasado, y conocí a la señora Berta en el Fiesta Inn que nos invitó Marco en Guadalajara, y me dice Maeled, así como no queriendo, aquí está la mamá de Juan Luis, entrevístala. Ah, sí, sí, la entrevisto, pero de esas veces que no sabes lo que va a pasar, la empiezo a entrevistar, y dije, ya tengo la historia. Y de hecho me encantaría que hoy en lo que yo lea sea un homenaje a que obviamente Juan Luis tiene su genética, sus cualidades, pero se tuvieron que conjuntar muchos astros, entre ellos toda la red de apoyo, los amigos, que nos hace inspirarnos como corredores de la vida, pero nos hace inspirarnos como mentores de otros corredores. Y de hecho me acuerdo muy bien entre las cosas que me decía, andaba ahí durante el equipo. ¿Quieres saber cómo era Juan Luis de niño? Sí. Y no, pues andaba en chinga para todos lados, sí, nomás que perseguía guajolotes y nos traía un día andaba, y entonces el primer episodio del libro, y perdón que yo le llamo episodio porque lo veo como una serie, era una frase que usted me dijo que es, ¿qué hacemos con este muchacho? Y claro, tenía tantísima energía que la pregunta es ¿qué hacíamos con él? Y el primer homenaje es una paginita que les quiero leer y que quiero que sepan que ahí decidí que iban a estar en primera persona todos los personajes. Se los mostré, empecé a rebotarlos con Juan Luis. Lo reboté con Luis Lara, que la conoce usted, y me dice, hace cuenta que estoy en la sala de la casa de Juan Luis. Dije, eso es lo que quiero, que el lector, igual que mi sueño sería meterse a la sala de la casa de Juan Luis, se meta ahí. Igual era así un pedacito así porque es como un homenaje a ellos, pero también a un proceso muy oral del libro. Pues en ¿qué hacemos con este muchacho? La última página. Sí, tantito. Ya saben que la primera parte del libro se llama Muchos sueños olímpicos y una sola carrera, que a fin de cuentas eran los sueños de mucha gente. Solo es el último piquito, porque aquí está. Y un sueño del fanático que me di permiso, y se los voy a platicar aquí, si pueden no le digan a nadie. Siempre comentan como que parece que todos los personajes le están contando algo a alguien. Les digo, es que mi fantasía era que yo pudiera estar en la pista de atletismo escuchando a Juan Luis, poniéndole una cámara en el corazón y la mente, y a 12.500 kilómetros al mismo tiempo escuchando a su mamá, y a 80 metros escuchando a Juan Pablo que estaba en el público, y que todo eso, cosa que no podría ser ni el cine, el lector lo pudiera estar como viviendo al mismo tiempo. Por eso van a notar que la señora Berta, y que sea un homenaje para usted, aquí me dice, ¿qué dice? ¿Qué me está preguntando? Que habló de usted ese día del Fiesta Inn, pues yo de todo tomo nota, ¿sí? Que cómo me despedí de mi hijo ahora que se fue a China. ¿Es eso importante? Pues nada, oiga, no le dije nada cuando se fue, solo pedirle a Dios que todo fuera bien, le di su bendición y ya. No crea que soy mucho de hablar, pero no hablar mucho no significa que no sienta mucho. Si le soy sincera, le debo decir que traía un sentimiento enorme en la garganta, ahí atorado. Lo llevamos al aeropuerto y lo vi irse al filtro, caminando con su mochila de deportista en la mano, una tricolor, verde, blanco y rojo como la bandera de México, que les dieron a todos los de la delegación. ¿Y qué cree? Ahí mero, en la mochila, le puse una carta que le escribí, y ahí en la carta, la verdad, sí me expresé. Pero no sé si ya la habrá descubierto y leído, lo sabré cuando regrese. Mire, mucha gente se pregunta qué siente un atleta que va a unos Juegos Olímpicos por primera vez, ¿verdad? Pero ¿no les pasa por la cabeza preguntarse también cómo vive ese momento su madre? ¿A poco cree usted que el sueño es solo del que corre? Oiga, le ofrezco un café, ya falta menos para que empiece la carrera. Deje pongo un poco de música. Tengo una canción que me quita los nervios, yo creo que si la pongo me voy a animar a ver la carrera. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, cálale los pelos, sácalo de ring. Los luchadores. Y ese es, espero que sea un buen homenaje para la señora. En este homenaje, antes de que empecemos la plática, siempre tengo como elegidos mis pedacitos que voy a leer, y ya que llego, pues veo cuáles pedacitos según lo que
inspiren. Y dejamos pendiente uno de los que costaba compartir de parte de Juan Luis, pero para mí es porque espero que esta presentación y toda la energía que estén ustedes aquí poniéndole esa vibra al libro, pues también tenga que ver con un homenaje a toda la gente que simbólicamente nos rodea, para que los sueños podamos hacerlos realidad, con ese respaldo, que aquí por cierto hay un montón de gentes, de personas que han sido respaldos de que el libro esté marcado, muchos, más tanta variedad. Entonces para mí el segundo es que, si por un lado creo yo, Juan Luis, que no me equivoco, que el temperamento de tu mamá es tu temperamento, así no lo hurtan, ¿verdad? Ese es de verdad algo que yo fui descubriendo. Y veamos la historia desde cuando tu papá pues, te lleva a correr, y esa es la segunda que les quiero poner, que me encanta. Obviamente no van a ver contextos, solo voy a leer un pedacito, pero quiero que se imaginen que así se iba construyendo el libro, y que si se fijan, estas son las cosas que vienes a una presentación del libro y te comparten, pues aunque las personas lo compartían, Juan Luis me lo compartía y lo íbamos platicando ahí, todo era como si estuviera pasando en presente continuo en el momento en que estaba sucediendo la carrera. Por eso yo les digo que este libro dura de 1939, con la primer bomba nazi que cae en una casa de Varsovia, hasta el cierre de la final de los Juegos Olímpicos del 2008. Pero al mismo tiempo este libro dura 2 horas, desde 2 horas antes de que empezara la carrera hasta que la carrera se acabó, porque todo está armado como un rompecabezas con flashbacks de lo que iba pasando en la cabeza de Juan Luis y la gente que estaba ahí. Habrá cosas de Juan Luis que no vean aquí, porque todo lo que pasó después de ese momento, pues no había manera de que lo supieran los personajes. Esta es de su papá, don Gilberto, que también Juan Luis, ya, pues obviamente ya que conocía a la mamá, le dije, ahora preséntame a tu papá y a todo el que se deje, y esto espero que lo disfruten. Debiste ver cómo se puso de encabronado Juan Luis el día que no lo llevé al Maratón Lala de Torreón, una de las poquísimas competencias en las que no jalé con la familia completa. Juan Luis me empezó a decir que quería ir conmigo. Yo le dije, tú no puedes ir porque yo me voy a ir a correr y no tengo con quién encargarte. Y se quedó en la parada del camión llorando y pataleando porque no lo llevé. Yo me fui con una sensación de nostalgia, porque me hubiera gustado que fuera, pero también en cierta forma me daba orgullo que tuviera tantas ganas de ir a verme, y de la pasión que lo desbordaba, porque no vayas a creer ni tantito que lloraba porque no iba de paseo. Él trinaba de coraje porque lo que quería era ver la competencia. Desde entonces hasta ahora en Beijing ya era y sigue siendo su mundo, las competencias. Primero a Juan le gustaba verme competir, pero muy rápido se empezó a enojar. Yo iba siempre buscando los primeros lugares, como corredor ranchero que tenía un trabajo de fotógrafo, pero no siempre lo lograba. Y mi hijo, como pato que le tira las escopetas, se encabronaba cuando yo no ganaba. El día que yo vi en toda su dimensión ese temperamento que te estoy comentando, fue en una carrera de los monumentos. Ahí te va. La carrera de los monumentos era una carrera que empezaba en el Monumento a la Revolución y terminaba acá en el sur, en el Monumento a Álvaro Obregón. ¡Vamos, papá! ¡Dale, papá! ¡Gánales! ¡Gánales a todos! La ruta tomó Insurgentes y yo empecé a perder fuelle, porque pues era una altimetría aparentemente plana, pero en realidad va subiendo y es una ruta desgastante en la que cruzas la Juárez, la Roma, la Nápoles. De cualquier forma, yo iba por el podio, solo me había pasado un corredor y lo que debía hacer era cuidar el segundo lugar. Mientras yo luchaba cuesta arriba, mi familia se arrancó en su coche para recibirme en la llegada, a la altura del Teatro de los Insurgentes. Me pasaron 2 corredores más. A la altura del Teatro de los Insurgentes me pasaron 2 corredores más. Entonces, eso hacía que ya no estuviera colocado. Me sacaban del podio. Apreté el paso, pero mi cuerpo no respondía. Cada cuadra veía cómo me sacaban unos metros más a pesar de mi esfuerzo. Y al dar vuelta a la izquierda, ya rumbo a la meta, ahí donde estaba mi familia aplaudiendo y apoyando, me largó un corredor más. Quedé en 5º lugar. Pensaba yo que un puesto muy bueno para una carrera que en esos años era muy competitiva. Ya habría oportunidades de mejorar y ganar en otra. Cuando me vio, Juan Luis me abrazó, pero no me dijo nada. Un poco más tarde caminamos todos, los 5 rumbo al coche, con ese ambiente un poco triste, muy diferente al que se siente cuando ganas. Pero nada de otro mundo. Se acababa la carrera y el domingo seguía. Eso creía yo. Hasta que ya arriba del coche, mientras todos estábamos en silencio, que me dice Juan Luis, bien escuincle, pero bien decidido. No te preocupes, papá, no te preocupes. Yo me los voy a chingar a todos. Yo
Les voy a ganar. Volteé por el retrovisor y le vi esa mirada que decía que él quería la estafeta, que quería luchar, competir, que era como terminar una tarea para la que yo no me había preparado ni física, pero sobre todo mentalmente. Basta con que un día acompañes a Juan a una carrera donde no se le da el resultado que planeó para que experimentes cómo se encabrona y contagia a quienes estén presentes. Esa furia, ese temperamento es clave si quieres destacar en esto de forma profesional. De todas formas, no vayas a creer que yo siempre perdía. Otra cosa es que no siempre ganaba. Por eso me saqué la espina unos meses después en el medio maratón de la Fraternidad. Una carrera que salía del Zócalo y terminaba fuera del estadio de Ciudad Universitaria en las famosas astas. Era una carrera muy bonita. Esa vez salí más tranquilo. En un primer pelotón íbamos todos juntos por la de Pino Suárez y dimos vuelta a la derecha en San Jerónimo. Ahí luego estaba de nuevo mi familia, afuera de la parroquia de San Miguel, con ese entusiasmo que siempre le ponemos al apoyarnos, sea quien sea el que esté corriendo. Como que cuando tienes un día tan bueno y te sientes tan bien, te dan ganas de jalar y tomar la punta de la carrera. Es como un canto de sirenas que te hipnotiza y tú dices, vámonos, pero luego acabas mal. Por eso yo mismo me decía, no jales, Gilberto, no jales, espera el momento. Y así seguí varios parciales. Me acuerdo de que veía el Hotel de México, así se llamaba entonces el que hoy es el World Trade Center. Yo lo veía como una guía visual para tratar de mantener el paso, sostener el esfuerzo, pero no porque fuera cansado, sino que la experiencia me decía que debía guardar la gasolina para el final. Pues ahí te va. Pasando por el Teatro de los Insurgentes, yo era consciente que quedaban como 4 kilómetros. ¡Jala, Gilberto, jala!, me decía una voz. ¡Aguántate poquito!, me contestaba otra. No ataqué hacia lo loco, fui aumentando y aumentando poquito a poquito el paso. Se quedó un corredor y dije, con esto ya aseguro podio, quedamos 3. Y que se queda otro, ya iba mano a mano por el primer lugar, jalé un poco más, pero muy poco más, porque de poquito en poquito ya andaba en mi máximo. Y por el eterno Insurgentes, unos 500 metros antes de llegar a la meta, percibí cómo mi rival se iba quedando. Entonces me entró un segundo aire y jalé un poquito más. A lo lejos pude ver cómo Juan Luis se asomaba a la calle. A él le brillaban los ojos de verme venir en primer lugar, y en cuanto pasé, que se me pega. Y aunque era un niño, sostuvo conmigo el ritmo de los últimos 200 metros. Pasamos las astas, vi el arco de llegada, el listón, y así cruzamos la meta juntos. Para mí fue un gran placer, más que haber ganado la carrera, entrar con mi Juan. Esos momentos, lo mismo el día que le saqué el coraje, que el día que cerramos juntos, sí son una medalla que me cuelgo, porque ni el más bonito discurso, sermón o charla le habrían podido despertar el placer por correr, la pasión por ganar, ni el coraje por perder, que veo que a la fecha lo acompaña. Ya estando en Estrellas Colgate, teniendo sus 12, 13, 14 años, comenzó una época muy bonita en la que corríamos juntos. Yo estaba en mi mejor momento como corredor y él iba en ascenso. Subíamos a los dinamos y nos juntábamos con un grupito de personas, y a media distancia del cerro yo le decía, Juan Luis, ya regrésate, es mucha distancia para ti. Y él me decía, no papá, no, y se iba enrabietado. No podía ocultar el coraje que le daba. Varias veces se la hice, porque para él no eran sanos esos kilometrajes, pero apenas tuvo 15, 16 años, ya nos acompañaba toda la distancia. Llegó un punto en que nos empatábamos. Subíamos la montaña, bajábamos, llegábamos al pueblo de la Magdalena, de allá a la casa era 1,5 kilómetros, y nos pegábamos un tiro, como quien dice 1,500 metros, y a todo lo que daba. Los últimos 200 eran a morir, como si estuviera frente a nosotros el listón. Haz de cuenta la película de Rocky 3, pero en vez de 2 boxeadores como Apolo Creed y Rocky, éramos 2 corredores, padre e hijo. El hijo llegando a la plenitud y el padre en la última etapa de su mejor momento. Eso era muy bonito para mí y para él. Más de alguna vez comentó que le causaba una gran satisfacción ese jalón que hacíamos regularmente al final de nuestros entrenes rumbo a la casa. Desafortunadamente, y porque así es la vida, yo me fui haciendo más viejo, él más fuerte y yo menos, y se fue acabando ese placer. Pero han sido los mejores momentos entre padre e hijo, una época en la que, como es natural, para Juan Luis, yo fui Superman. Las preguntas, para mí era como importante compartirles esos 2 espacios y compartirles, si sirve de algo también, el placer de la lectura en voz baja, pero también el placer de la lectura en voz alta. ¿Quieren que la gente se enamore de leer?
lean en voz alta, en la familia, en el café, en donde se pueda. Realmente eso es súper bonito. Gracias a todos. Para la gente que no levantó la mano cuando pregunté quién había leído Sueño Olímpico, creo que en este punto todos están deseando que termine el evento para correr a casa y ponerse a leer, ¿a poco no? Y para la gente que ya lo leyó, ¿no sintieron estar de nuevo ahí ahorita que Jorge nos regaló este momento de lectura? Sí, claro. Eso es lo maravilloso de Sueño Olímpico, eso es lo maravilloso de poder entrar a la vida, a los lugares de los protagonistas, gracias a que pues Jorge unió los hilos, Juan Luis, aunque no fue un Word que se escribió en 3 horas y se publicó, nos compartió su vida. Hubo una palabra que quiero rescatar para irme con la primera pregunta que se leyó y que lo mencionó ahorita Jorge, y que no tengo permitido hablar tanto o spoilearles el libro para los que no lo han leído, pero hay una frase que a mí me gustó mucho y dice: lo que hace que Juan se haya convertido en un atleta internacional muy destacado, que haya entrado a la Golden League y que esté corriendo en los Juegos Olímpicos, mientras que otros no, es su carácter, su temperamento. A veces no nos damos cuenta de cómo se va forjando el temperamento. Hoy sabemos que mucho viene de sus papás, de casa, que se heredó. Pero quiero preguntarte, Juan, ¿cómo siendo quizás tan pequeño, y hoy hablamos de muchas herramientas de la salud mental y de forjar el temperamento, pero cómo fue para ti forjar ese temperamento del que pues nos habla Jorge, ¿no? Este chamuco que entra en ti, que vas por todo, y cuando estabas en Estrellas, ¿cómo se forja el temperamento de un atleta olímpico? Bueno, pues yo creo que sí viene en tu nacimiento, sí naces con algo, pero lo tienes que desarrollar. Y fue gracias a lo que tuve en casa, a ese medio ambiente donde, pues la verdad, las propias carencias que se tenían, pues te hacían echar a andar la imaginación y de repente poder disfrutar de tardes o de mañanas o de días enteros, simplemente imaginándote que te vas a subir a un avión y vas a poder recorrer el mundo. Y encuentras que el deporte puede ser ese vínculo para que eso ocurra. Querer destacarte en algo, la verdad es que si bien lo van a poder leer en el aspecto formativo, en el aspecto de la escuela, nunca me destaqué por ser un estudiante de 10, pero sabía que tenía que destacarme de alguna otra manera. Yo quería destacarme y en el deporte encontré esa facilidad. Y aquí entre ustedes hay gente que me conoció en esa época, que no me dejarán mentir, y no quiero ser yo el que lo platique. Jorge ya lo pudo poner en palabras, pero por acá está Raúl y por acá está Ernesto y está Carlos, y me gustaría que sean ellos los que nos compartan cómo vieron a Juan Luis de entre los 10 y los 15 años, porque no me gustaría ser yo el que lo diga, sino que sean ellos, y que lo que está en el libro, por ahí al inicio dice que no está ficcionado, ¿no? Pues aquí hay testigos que no es ficción, así que si me hacen favor, no sé quién se anima primero. Hola, ¿qué tal? Digo, a mí ahorita me hizo revivir bastante esa etapa en la que conocí a Juan desde chico y yo tuve la oportunidad de entrenar, compartir entrenamientos con Gilberto, y yo me acuerdo también que Juan lo conocí desde pequeño y ya era un niño con muchas ilusiones, con bastante ambición, y siempre era esas ganas de querer compartir el entrenamiento con nosotros. Y me acuerdo que eso mismo que dice que Gilberto, me acuerdo que decían: es que no quiero que nos acompañe hasta arriba porque todavía está muy pequeño para esa cantidad de kilometraje, pero ya era una ambición que tenía Juan, un deseo, una llama que lo encendía y que lo motivaba a seguir, ¿no? a superar todo lo que había hecho su papá y pues a crear una gran historia del atletismo. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Ron Martínez. Para mí es un placer, un honor estar aquí con un gran amigo, una gran persona.
yo tuve el placer y el honor de estar con él en Estrellas. Esa palabra que, perdón por la expresión, yo me recuerdo, a ese entonces, el grupo que estábamos de Televías, que nos entrenaba, desafortunadamente tuvimos un pequeño error que nos dieron a hacer. Era Chelis, Pimentel, Rojo, famoso Moreno, palabra que creo que hasta ahorita la acabas de decir. Van a ver, voy a hacer grandes, grandes. Así. Dijo tranquilo, van a ver lo que nos voy a chingar. Y le cargábamos carrilla, más era Pimentel. Ahora le hicimos como de Tinder. Muy aterrado, entonces, la verdad, es un honor y un placer conocerlo como persona, como deportista y su mamá. Aquí me fueron a dar mucho en él, porque las veces que iba por él o lo iban a dejar, como su hijo, ¿no? Entonces, la verdad, hay muchas cosas que se pueden platicar, pero bueno, hay gente que también quiere, ¿no? Gracias por invitarme, amigo. Felicidades. Fue un honor compartir con Juan desde que era niño, ver cómo se fue desarrollando, lo empezamos a ver competir y la verdad es que empezamos a ver que él fuera de serie, se le veía la madera, como tenía la fuerza para competir más que otros corredores. Y de ahí, hasta platicando con Gilberto, yo le he preguntado, oye, ¿en qué momento viste que Juan era muy fuera de serie, o sea, que tenía madera de olímpico? Y él justo me dijo que como por ahí de los 15, 16, vio que estaba para grandes cosas. Es un honor haber conocido a Juan desde pequeño y ser su amigo. Muchas gracias. ¿Quién tiene más de 15 o 16 años? ¿Qué estaban haciendo a sus 15 o 16 años? ¿Soñando con ser olímpicos? ¿Con qué sueñan ahorita? No importa cuántos años tengamos. ¿Con qué sueñan? Voy a retomar una frase que dijeron por ahí. Juan tenía una llama que lo encendía por dentro. Yo creo que todos tenemos esa llama que nos enciende por dentro. Y sea cual sea la llama que tengamos dentro, es nuestra responsabilidad mantenerla encendida. Y a veces, si es posible, compartir esa llama con alguien, cuando la suya está bien chiquitita y quizás ya no brilla. Creo que Juan Luis, esa llama que lleva dentro, que toda la vida la ha tenido ahí en lo alto, permite que la nuestra se eleve un poquito, ¿no? Cuando vimos el video, yo estaba viendo de reojo cómo muchos se levantaban un poquito de la silla, como si estuviéramos ahí en el estadio, y luego prendieron las luces y por aquí vi unos rostros con lágrimas aquí, como si estuviéramos en ese estadio. Eso es soñar, eso es estar vivos. Y eso probablemente sintió también Jorge cuando vio que el mensaje no era de broma, que no era su amigo y que sí estaba hablando con Juan Luis. Yo creo que la llama que te enciende a ti es también compartir tu pasión a través de las letras. ¿Cómo fue el proceso para ti? No solo de conocer a alguien que idolatrabas, que te inspiró quizás en tu carrera como corredor, nunca seremos como él, pero ¿qué dices? ¿Qué inspiración? ¿Cómo fue esta llama encendida dentro de ti para construir Sueño Olímpico? Pues es que yo creo que la vida tiene muchos planos. Yo le digo a Juan Luis, pues yo soy, como se pueden dar cuenta, soy muy payaso, muy bromista, y le digo, tú y yo estamos locos, ¿verdad? Porque vivir del deporte en este país y vivir de escribir, pues estamos totalmente, estamos chiflados. Entonces, para mí, también hay muchas cosas que fui encontrando de similitud, ¿no? Porque decía, ¿sabes qué? Otro con déficit de atención, o sea, yo fui nada más él es sin diagnóstico oficial, y a fin de cuentas dije, en las partes que, o sea, me inspiró como atleta, pero también lo admiré como persona, decir, ¿sabes qué?
canalizó eso de alguna manera. Y a mí, obviamente, la flama que permanece todo el tiempo y que tengo la fortuna de que es escribiendo, es que a mí me gusta escribir lo que me gustaría leer, porque creo que soy más lector que autor todavía. Entonces, yo a fin de cuentas lo que quería era cómo ayudo y acompaño a Juan Luis y hago equipo con él para que se haga una cápsula de tiempo que guarde esos momentos, y casi siempre pienso que cuando él esté viejito y yo esté viejito, le gano por algunos años, lo pueda volver a leer y lo vuelva a vivir. Eso para mí es lo que es un libro, es como en cualquier momento de la historia lo vuelves a poner. Esa flama es la que a mí me enciende. A mí veo una historia y así como por el mismo déficit de atención, yo un día de chiquito me sentía mi tío José Luis, otro día me sentía Superman, otro día me sentía así, entonces yo leo un libro y me convierto en personaje. Entonces al final este personaje no tenía no estaba narrado para que mucha gente lo conociera. Increíblemente hay gente que corre y no lo conoce, es algo que perdón, pero sí me parece sorprendente. Entonces es ponerlo ahí. Evidentemente Juan Luis ahorita está en un proceso de un tipo de transición. Yo estoy en un proceso en el que lo bueno de escribir es que entre los 45 y los 60 estás como en tu prime, pues, ¿no? Yo ya voy para los 50, ahí vamos. Y Juan Luis está en un proceso de trascendencia. Yo creo que el libro es un proceso de lo que hice ahora, cómo lo comparto, y además como entrenador pues la está armando muy bien. Entonces creo que eso está padre. Para mí eso me enciende, ver las historias, volverlas a leer, volverlas a vivir, y que esta cabeza que tengo que anda para todos lados, a través de una novela de no ficción o de una novela de ciencia ficción o de lo que quieras, se pueda prender. Y creo que eso, mucha gente asocia los libros, no están de acuerdo con conocimiento, y sí tiene que ver, pero yo asocio los libros con imágenes, con emoción, con moverte. Entonces esa es mi llama. Y pues creo que acá entre ambos como equipo, Juan Luis, pues sí creo que le hicimos un buen fuego para mucha gente. Modestia aparte, creo que sí logramos hacer esa química. Totalmente. Voy a leer otra frase chiquitita que me impactó mucho del libro, y con eso voy con la siguiente pregunta. ¿En qué momento se acaba un sueño? ¿Cuando no logras el objetivo? ¿Cuando una frustración muy grande te deja una herida? ¿O cuando ya no tienes ganas de volver a soñar? ¿Cuándo se acaba el sueño? Antes de presentarles a Juan Luis, yo les decía que algo que todos los que estamos aquí compartimos es que soñamos, pero a veces se queda ahí guardado en el baúl de los sueños, ¿no? Como yo soñaba con ser artista, yo soñaba con pintar, alguna vez soñé que yo llegaría a Juegos Olímpicos, pero eso no era para mí. ¿En qué momento se acaba un sueño? ¿Cuando dejamos de soñar? ¿Cómo se transforman los sueños? ¿Se cumplió ya el sueño olímpico? ¿Con qué sueña hoy Juan Luis? Yo creo que no se debe determinar nunca la posibilidad de seguir soñando. Siempre te tienes que reinventar, y creo que no se cumple porque, repito y vuelvo a la pregunta, a la palabra con la que inicié hace un rato, son ciclos, y mientras exista el ciclo se va a seguir renovando ese sueño. Y ahora me toca ir hacia esa parte de transición, de llevar esa experiencia a nuevas generaciones, de poder transmitir la experiencia que adquirí en más de 30 años, ayudando a alguien a cumplir su propio objetivo deportivo, y tratar de enmendar lo que hice mal, no a través de ellos, sino simplemente desde otra figura. Creo que si me tocó vivir la experiencia de ser competidor a nivel internacional, creo que fue tal cual una parte de mi vida. No sé qué será lo que depare en los siguientes años, pero para mí sigue siendo el nivel olímpico lo que me debe de marcar, y sea lo que me desarrolle, tiene que ser a ese mismo nivel. Y posiblemente es lo que no me deja tranquilo, porque después de haber pisado los mejores escenarios del mundo en las pistas, en los maratones, en las competencias, el haber estado y saber que existe eso, es querer regresar a ese nivel, y hacerlo a través del talento de otras personas, pero con la experiencia adquirida. No es regalarle el trabajo que se hizo durante 30 años, sino simplemente transmitirlo de la mejor forma, porque creo que es parte de la humanidad y parte del ser humano el poder dar el conocimiento adquirido, y sobre todo seguir disfrutando de algo que tanto me apasiona, que es el hecho de competir. Y
no necesariamente en atletismo, sino competir. O sea, yo ahora estoy, continuamente le pregunto a Jorge, ¿cómo vamos con el libro? Yo quiero saber si estamos compitiendo contra otras novelas de no ficción, dónde está Sueño Olímpico, en qué ranking vamos a estar, porque cuando se termina a lo mejor esa curva de exposición del libro, pues quiero saber cómo estamos en el ranking. Y ahora yo también ya empiezo a ver que de los atletas olímpicos, ¿cuántos ya tenemos un libro? Y entonces se empieza a reducir y cada vez entras a un grupo más selecto, ¿no? Y no tengo un currículum, porque si alguien me pregunta, oye, ¿cómo está tu currículum? Pues a lo mejor yo doy datos de 3 competencias. Pero ya cuando alguien dice, no, ya tienes que ponerle que has sido cronista deportivo, que has sido analista, que ya tienes un libro, que ya tienes una empresa, o estás trabajando para la promoción de la empresa, entonces eso se empieza a hacer más robusto y te das cuenta que no nada más eres una parte, sino que puedes ser mucho más integral. Creo que a nombre de todos los que estamos aquí te agradecemos ese sueño olímpico porque nos hace soñar también a nosotros y espero que esta tarde-noche los haya invitado a despertar esos sueños que a veces se quedan en pausa. Ya casi para cerrar, Jorge, si existiera la parte 2 de Sueño Olímpico o en esas 700 y tantas horas que cumplieron compartiendo historias, ¿qué cosas nos falta por conocer, por saber y qué escribirías en un Sueño Olímpico parte 2? Bueno, no se llamaría Sueño Olímpico parte 2, eso es importante. Y te voy a decir, lo más difícil de hacer un libro no es decidir qué pones, sino decidir qué no pones. O sea, la decisión más grande aquí es no atascarte de lodo y realmente yo compartía con Juan Luis, oye, esa escena bisagra en tu carrera. En 702 horas de trabajo hay material para mucho, como estamos viendo, pero esta es solo una partecita. De Sueño Olímpica ya. Por ejemplo. Bueno, no lo van a hacer en media hora. Bueno, pues. Se está disfrutando. Yo, obviamente, me sé la historia. Cuando la leí me volvió a conmover y cuando escucho la lectura de Jorge me hace recordar, y hay capítulos que ustedes van a poder disfrutar y conocer, quienes tuvieron la oportunidad de tener contacto con alguien como Tadeusz Kemka, van a poderse ir hasta sus orígenes en el hecho de cómo llega a México, la trascendencia que tuvo para muchos de los corredores aquí en este país. Y yo creo que ahora entiendo que al igual que en el atletismo, el hacer un libro lleva un proceso y no puedes adelantar esos procesos porque entonces no quedaría bien. Yo estoy convencido de que esto se presentó ya en el momento adecuado y ahora toca darle su madurez, su tiempo, trabajarlo, disfrutarlo como ha sido con otras cosas y ya llegará el momento de saber si viene una segunda parte. Pero por ahora es que ustedes conozcan, disfruten de esta publicación, que nos hagan favor de regalarnos su comentario, su crítica, su reseña y que cada vez más puedan conocer de esta historia y que se transmita el mensaje. Llegó quizás el momento que muchos de ustedes estaban esperando, que son las preguntas. A Jorge, a Juan Luis, tenemos unos minutitos por si alguien quiere igual compartirnos alguna otra experiencia de los que ya leyeron el libro o preguntas del público. Acá tenemos la primera. Y no hablo fuerte. Sí. Es lo mismo, ¿no? Estamos en un lugar que se presta. Bueno. Bueno, yo vi a Juan Luis apenas correr el fin de semana. Coincidimos en la misma competencia. Pues estar en una competencia con un corredor de un alto nivel y uno pues aspirando a llegar a lo mismo, pues sí te mueve, la verdad. Y pues
hay muchas preguntas que surgen, no acabaría, o sea, honestamente, si en algún momento podemos coincidir en algún trote que para ti sea súper regenerativo, y tal vez yo voy a ir un poquito más forzada, digo, por capacidades y todo, pero me gustaría preguntarte muchas cosas, pero la primera va aunada a la pregunta que hiciste tú al principio, Andrea, es que pues uno que tiene el sueño de ir a Juegos Olímpicos, pues el entrenamiento pues de alguna manera va saliendo, ¿no? Físicamente te das cuenta que tienes capacidad, puedes avanzar, vas mejorando, pero creo que el límite más difícil para mí, que me ha costado trabajo, es pues los momentos difíciles. Cuando te sientes muy fuerte es fácil pasarlos, pero cuando no estás en tu mejor día, tal vez no es la mejor competencia, o estás con más carga, o carga emocional sobre todo, ¿cómo trabajabas tú para poder sobrepasar eso? O sea, ya pensándolo más en un entrenamiento consciente que en una cuestión de tus propias cualidades. Porque como atleta es algo que siento yo que muchos hacen de manera inconsciente, pero saben que lo están haciendo en serio. Y para mí sería y para mí, para muchos seguramente, muy enriquecedor saber cómo lo vas portando más. Pues mira, básicamente yo me obsesioné con el objetivo. Entonces para mí no había una segunda opción o no había un plan B. Era el trabajar todos los días, aún entendiendo que había momentos que tu cuerpo no respondía, pero cuando se presentaban justamente esos procesos de crisis, era hacer más y más y más, y a veces resultaba en una lesión, llevaba el cuerpo al límite, pero en cuanto me recuperaba de la lesión, no desistía en la manera de entrenar. Creo que sí abusé de esa conducta porque tuve pues un proceso donde me aislé por completo de una vida social, incluso de la familiar, y para mí nada más era el correr, el entrenar, el competir, y como lo ponen en el libro, cuando no llegaba el resultado me generaba un gran malestar y aprendía de ese malestar, pero era algo que yo no quería seguir experimentando y entendía que la única respuesta era el entrenamiento, y muchas veces es ahí donde tu círculo tiene que ser el ideal. O sea, si no hay una retroalimentación que te lleve a ese punto de decir, ok, si estás para esto, es hacer todo lo que debes de hacer al límite, pues estás en el lugar equivocado. O sea, te tienen que exigir tanto como lo haces tú de forma mental, y la mente va a jugar chueco muchas veces, pero es no darle esa oportunidad, sino generar pensamientos positivos. Y hoy en día ya se tienen muchas herramientas y la psicología deportiva ya ha avanzado mucho, y también la apertura de los propios atletas, pero en ese momento yo ni siquiera escuchaba de psicología deportiva. Entonces yo tenía que generar esa fuerza para mantenerme firme en mis convicciones, pero te puedo decir que sí me obsesioné con el alto rendimiento, y parte de eso también, y ahorita que lo dices, es que yo desestimaba todo lo que hacían los demás. O sea, si alguien corría más rápido y la mayoría decía, oh, qué bien lo hizo, yo era el primero en descalificarlo, pero lo hacía no por demostrar su trabajo, sino porque decía, yo lo voy a hacer mejor, o sea, yo tengo que ser mejor, y me tenía esa autoconfianza y la trabajaba. Entonces creo que pues, si te sirve, pues es un consejo. Muchas gracias. Más que pregunta, agradecerles también, Jorge, Juan Luis, el compartir esta historia. Sí tuve la oportunidad de leer bien todo el libro, y yo creo que habremos hablado ahí un poquito toda la parte del deporte, que estamos aquí seguro, todo lo que nos apasiona, nos encanta, los que hemos corrido, pero yo creo que también si alguien de pura casualidad no es corredor, que te va a inspirar y te va a llevar allá, que es algo muy bueno, pero también te va a llevar esta historia para cualquier parte de tu vida, ¿sabes? O sea, esto que vivieron, esto que enfrentas, el no creer en ti, en las dudas, en cómo afrontas un día malo, o cuando no te salen las cosas, también es para la parte de tu trabajo, para la parte de tu familia.
a veces nuestra misma familia sin querer y no porque no nos quiera, sino por protegernos, son los que te dicen, no, o sea, no vayas allá, no hagas esto, ¿no? Entonces, cómo es importante también sí confiar en ti, sí creértela, y al final, como dices, yo me escuchaba a mí. Digo, no vamos a espolear el libro, pero pues hay gente donde dices, ¿cómo es posible que pasó eso que no creyera, no? Entonces, el tener esa seguridad y tú ir por tus sueños, eso es bien importante. Y el compartirlo, estoy seguro que este libro no va a ser solo para nosotros los deportistas, sino para empresas, sino para ti como personal en tu familia, sino para tu trabajo, lo que decían al inicio de emprender un negocio. Yo creo que nos va a ayudar para todo eso. De verdad, gracias por compartirlo. Nos ha ayudado, nos ha marcado, los que tenemos el gusto ya de conocerlos, de ser buenos amigos, pero esto te lleva más allá. Y gracias por compartirlo y también por seguir siendo un gran ejemplo. Yo no tengo el gusto, pero de Jorge, de Juan Luis, el cómo sí, cuando hablas de cuántos libros se costó el primero, el segundo, el tercero, cómo ir mejorando, cómo ir creciendo, cómo ir compartiendo, y esa forma de liderazgo, de coaching que haces, pues también es increíble. Y Juan Luis al final también, lo dijimos en la presentación, un evento que gracias por la invitación, pero si hoy se fijan también a veces no dimensionamos a quién seguimos, a quién guiamos y lo que ha hecho. Aparte de ser un increíble ejemplo, una gran persona, hoy compartiendo toda esta historia también. Yo me quedo el domingo 30-18, 10 kilómetros en Guadalajara, que estuvieron corriendo con su equipo, quinto lugar. Quien de 42 años está haciendo esos tiempos y lo que está haciendo, ¿no? Entonces, como cuando te propones sigue siendo un ejemplo. Y yo lo dije también en una plática con el corto que tuvimos, y lo digo otra vez, no le tengo la oportunidad de decirlo, pero nosotros también tenemos un Cristiano Ronaldo. No es futbolista, pero es de atletismo, es corredor. Gracias por ser nuestro Cristiano Ronaldo. Acá, creo que va a ser nuestra última pregunta por tiempos. Gracias, mi nombre es Arao, felicidades. Un gusto en otros espacios. Un par de preguntas para Jorge, en términos más bien de la construcción del libro. La primera es, hay varios libros sobre atletas brillantes mexicanos, Rosario Iglesias, el ganador de la medalla de Los Ángeles de marcha, Raúl González, ¿no? Y a nivel internacional, ¿no? Varios libros. Entonces, me gustaría saber qué aporta este libro a nivel de la construcción narrativa, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Ya dijeron varios ejemplos, pero me gustaría en la cuestión narrativa, de construcción y también metodológicamente hablando, ¿no? Te hiciste de entrevistas a profundidad, historias de vidas, supongo también. ¿Qué otros elementos de metodología incorporas a este libro y qué lo hace diferente a otros libros internacionales? Gracias. Es la última pregunta, pero es una pregunta como para platicar mucho, ¿no? Por un lado, a mí una cosa que me gustó fue encontrar la voz de, ya no recuerdo, son como 10 voces narrativas que vas a encontrar. Entonces, sí vas a encontrar la diferencia entre cada personaje, que a mí algo que me gustaba era convertirme en ese personaje, incluso duraba el día haciendo el business, ¿no? ¿Y qué pasó con esto? Entonces trataba de encontrar su voz, trataba de escribirla y de encontrar el ritmo, y digo, estoy hablando de mi bebé, pues, pero en el sentido de que la recomendación viene de muy cerca, pero creo que las voces es algo que vas a encontrar. No ubico muchos libros en tema de deporte que te narran de esa manera. La manera de narrar la carrera, bueno, algo que también creo que a mí me encantó y que no lo ve todo el mundo en el libro, pero ya que lo lees y se los platico, yo traté de que el libro tuviera un ritmo. Juan es un melómano, entonces una de las cosas que estuve era qué música te gusta, etcétera, y pues en estas competencias no usas audífonos, pero lleva la música por dentro, y eso está muy padre. Entonces el libro es Stairway to Heaven, si ustedes lo escuchan, porque toda la primera parte del libro, que es el sueño de todos, va en un ritmo y un compás, como si estuvieras escuchando Stairway to Heaven. Y cuando empieza la carrera, esas son 2 horas. Bueno, Stairway to Heaven va a ser 7 minutos, no recuerdo. Y cuando empieza la carrera, pues revienta la rola. Y por ejemplo, la influencia que tuve ahí si te dijera mis influencias,
Yo en general hasta pensaba en el business y me acordaba de Violeta, el personaje de Javier Velasco en Diablo Guardián. O sea, tiene que estar con ese toque, ¿no? Pero por ejemplo, ya en la carrera, cuando arranca, yo decía, ¿cómo narro esta carrera? Porque yo había narrado maratones, pero esto es un 5.000. Y me acordé de que me he echado, creo que no hay un libro de Santiago Posteguillo que no haya leído, ahí hay algo. Y me acordé de las carreras de cuadrigas en Circo Máximo. Santiago Posteguillo pues narra Roma siendo un español, los romanos o los italianos lo leen, es espectacular, a mí me gusta mucho. Y en las carreras de cuadrigas yo recuerdo que narraba la historia del ¿cómo se llama? Fue la palabra. Y decía, en la arena, y luego venía en el palco, en la arena, en el palco. Entonces, así como al inicio venía un personaje a 12.500 kilómetros, otro personaje a 80 metros, y iba a ese ritmo, ya en el momento que empieza la carrera es en la pista, en la arena, en México, en esto, y a otro ritmo. Y yo lo visualizaba porque ahí eran a muerte las carreras, acá también. Ahí estaba Kipchoge, estaba en la primera Tariq Bekele. Entonces creo que algo que tiene mucho es esa parte. En una capa ves la historia de Juan Luis, pero por ejemplo en otra capa, en la final, ves la historia de Kenenisa Bekele, que es algo para todos que corremos padre ver como en otra capa, ¿no? Eso también lo tiene. Y te podría decir que yo por mi deformación profesional, yo soy arquitecto, yo no veo los libros como escritos lineales, sino que hago los planos del libro. Entonces creo que a lo mejor esa es otra cosa metodológica que sería interesante. Cuando me casé, casi me divorcian porque en el departamento que yo tenía de soltero estaba haciendo el libro y cada cuarto era un capítulo. Entonces yo iba y estaban llenos de rayas y todo, ¿no? Porque me tengo que imaginar los planos del libro. Entonces, en este caso, una vez que ya tienes todo concentrado, la información, fuiste viendo los personajes, a mí lo que me gusta es hacer literal los planos del libro. Y ahí le pido permiso a mi señora, si me lo da, y toda una pared, pues empiezo a ir diagramando, a poner en colores diferentes los personajes, y al final lo único que escribir es maquilar el libro. O sea, para mí es mucho la parte como espacial de cómo se va concibiendo. En lo que dijiste, pues en investigación sí era ir investigando a todos, pero por ejemplo algo que hacía es que entrevistaba a Juan Luis, lo grababa, me ponía los audífonos y me iba a la pista con él. Sí, porque además le decía a Juan Luis, nárrame otra vez la carrera, por favor. Y nárrame como si tú no fueras Juan Luis, ¿cómo lo narraría un cronista? Y todo lo iba grabando, recuerdas, ya eran como las 10 de la noche, ya lo traían en su casa y decía, a ver otra vez, etc. Eso cuando estuve en su casa tuve dengue, fue horrible, eso no es metodología, eso es mala suerte. Entonces había partes que se me olvidaban, pero como lo grabé todo, pues me ponía los audífonos y como notarás soy muy auditivo y en eso conectamos y la parte musical era clara. Otra cosa que tienen de aportaciones bonitas que veo en el libro es ¿qué rol asocias en esta parte, Juan Luis? Íbamos poniendo esa rola, pero luego la rola se va deconstruyendo del capítulo. Hay gente que no se da cuenta y está bien, pero hay gente que se va dando cuenta que la rola se va deconstruyendo del capítulo. Para mí esa es una de las artesanías que disfruto mucho. Y te podría decir que al final, para mí es la forma de como yo les digo, yo soy lector y traté de escribir, y lo que aporta es tratar de escribir un libro que un fanático lo disfrutara, porque el sueño, la fantasía era, le puse una cámara a esta compa aquí, y fue ella la que me dijo, es que no se la pusiste para afuera, me pusiste una cámara que volteaba hacia sus pensamientos, y yo dije, sí es cierto, porque lo tenía harto, ¿no? ¿Qué pensabas aquí? ¿Y qué te decías ahí? ¿Y por qué tú pensabas esto? Y ya luego Alejandro Cárdenas, cuando hizo un prólogo, nos dijo, sí, se la pasaba pregunta y pregunta y pregunta. Dije, yo soy el vengador, entonces. Llegué yo también a preguntar. Entonces, todo eso es parte del ejercicio que, como comenté al inicio, creo que me tardé 25 años en ir aprendiendo esas cosas. Aunque creo que no tiene tanto truco como eso. Creo que a veces no hay que abusar de la técnica y que al final sientas que igual que la carrera de Juan Luis en México tuvo razón, pues que solo quisiera sumar a esa respuesta que es la parte muy técnica y de la elaboración, que Sueño Olímpico no es una apología a un resultado, que no es una aportación del yo-yo. O sea, a mí no me interesa que conozcan un resultado, sino quiero que conozcan la historia que hice y que me llevó a un escenario.
independientemente si el resultado fue bueno, malo, regular, y que cada quien podrá calificar, a diferencia de esas publicaciones que lamentablemente muchas veces son solamente como apologías al éxito de una persona. Ese es el reconocimiento de un grupo de actores, de un grupo que sí existe y que sí trabajamos juntos y que sí fue una secuencia en la vida deportiva de alguien. Entonces, por eso es una novela de no ficción y cada uno de los personajes es de carne y hueso y son tan reales como lo acabamos de escuchar. Entonces, esa parte creo que yo me aferré mucho a que no se enalteciera algo que ni siquiera yo considero que fue bueno. Juan Luis, y creo que fuiste muy valiente en una parte, o sea, eso fue muy padre ver, porque era un tema de ceros en su cabeza, eso fue algo padre. El personaje Juan Luis Barrios es un ser humano de neta. Yo cuando me fui de su casa en Toluca, cuando me quedaba ahí, lo primero que dije después del aeropuerto es, esto no es fake, esto es neta. Y entonces sí creo que ves un personaje poliédrico, con luces y sombras, y efectivamente es lo que dice Juan Luis, no es, sí es un homenaje, pero no es un homenaje adulador, sino es un homenaje que trata de verlo desde diferentes ángulos y de ángulos que hasta pueden investigar. Pues llegó la hora de concluir nuestro evento. Yo sé que tenemos muchas ganas de leer. Recuerden lo que Juan Luis nos dijo al principio: Sueño Olímpico no es un libro que sea para motivarte a correr, es un libro que te motiva a vivir y a no dejar de soñar. Les agradecemos enormemente que nos hayan regalado lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Y voy a cerrar también agradeciendo a quienes hacen este evento posible: a El Sótano, Penguin Random House, a Grijalbo, Reinvención, Promotora Juan Luis Barrios, Compact Software Contable, a Garmin, a Electrolit. Y por supuesto a los protagonistas de esta historia, Jorge Cuevas, a quienes pueden seguir como @elJorgeCuevas, ¿es cierto? Es cierto. Y por supuesto Juan Luis Barrios, Dar Barrios en las redes sociales. Y yo soy Yaya Corre, vendrá ahora la firma de sus libros para que puedan correr a casa a leerlo. Gracias Jorge, gracias Juan Luis. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Andrea, Jorge y por supuesto Juan, y ante todo a ustedes, los lectores. Ahora pasaremos, como bien decía Andrea, a la firma. Les vamos a pedir que solo del número 1 al 10